Bé, pues, bona tarda, gràcies per estar aquí. También, pues, como han demanat, pues, parlaré en castellà. Entonces, bueno, se ha dado mucha información. Yo voy a tratar de ser más práctico y más un poco más del título, ¿no? del encuentro, ¿no? del cómo, de cómo expropiar entidades bancarias, pero también cómo resolver a nivel cotidiano, pues, esta contradicción con lo que quiere el sistema y lo que queremos nosotros. Entonces, bueno, antes de eso voy a entrar un poco en el porqué, ¿no? En el porqué salir del sistema, en el porqué tratar de salir de los bancos, tratar de, pues, por ejemplo, lo que hice yo hace unos años y que ahora me mantiene al margen de lo legal como persona insolvente. Bueno, un poco lo ha explicado Marcos, ¿no? Pero me voy a centrar en una de las partes de lo que ha dicho, porque ha dicho muchas cosas. Bueno, los bancos son quienes controlan la economía, quienes crean el dinero que se maneja, con el que se llega a final de mes, con el que se compra coches, con el que se compran tierras, con el que se compra cualquier recurso, es el dinero que controlan los bancos y que ellos crean, y que de alguna forma no podemos construir alternativas a este sistema sin crear nuestra propia forma de moneda, es nuestra forma propia de relacionarnos económicamente, y que si junto con muchas otras cosas, pero no podemos construir alternativas si en esas alternativas no está incorporado el salir de su sistema monetario que está gestionado por los bancos centrales y creamos otra cosa, ¿no? Pues estas propuestas que he hecho las estudiaremos y las incorporaremos, pero lo que se trata básicamente es que cualquier sistema monetario que sea democrático, que sea participativo, que sea de todos, que creemos dinero trabajando e intercambiando, etcétera, pues será mucho mejor de lo que tenemos ahora. Pero en ese periodo de transición necesitamos tener recursos con los que trabajar, necesitamos tener tierras que cultivar o viviendas en las que vivir o medios con los que producir, ¿no? Y todos estos recursos pues actualmente no los podemos conseguir en general con monedas sociales, y por tanto en ese salir del sistema pues quizá nos podemos ir colectivizando algunos de estos recursos, ¿no? Y en ese camino, pues cuando alguien escoja irse de ser una persona solvente dentro del sistema, pues que lo haga aportando en su salida, pues dinero del suyo para colectivizar tierras, colectivizar recursos, colectivizar medios que nos sirvan para construir esa alternativa, ¿no? Esa sería la idea clave con la que quiero compartir, y que con la que yo me moví, pues un poco también después de hace 5 años conocí estas webs por las que escribía este hombre y otros, y un poco pues viendo lo que se avecinaba decidí hacer lo que hice y aplicar lo que yo conozco, que es no tanto de teoría económica sino de práctica, de participar en los movimientos sociales, de cómo construir esas alternativas y tal, ¿no? Y bueno, entonces un poco introducido esto, voy a hablar ya de esos detalles, pues por si alguna vez os aventuráis vamos a ser insolventes y queremos hacerlo, pues cómo hacerlo y cómo a partir de allí pues empezar una nueva vida fuera del sistema actual. Entonces, lo que es fundamental es, en primer lugar, cómo funcionan los sistemas de información de los bancos, ¿no? Cómo controlan la información bueno, lo que saben de ti, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tenemos unas ventajas de entrada, y es que los bancos entre ellos compiten, ¿no? Están en un mercado y tienen una competencia. Como compiten, no comparten la información que tienen sobre nosotros, sino que cada uno se la guarda. Incluso seguramente dentro de un grupo empresarial, los distintos bancos que tiene este grupo pues también compiten entre ellos. Entonces la información que tienen sobre nosotros está muy compartimentada, y el único que tiene mayor información, por un lado, es el banco central, que es quien va listando todas nuestras deudas, todo lo que hemos pedido. Y por otro lado, si en algún momento dejamos de pagar una deuda y nos convertimos en malos clientes de los bancos, entonces sí comparten la información, ¿no? Las listas de morosos, ¿no? Entonces esos son los dos ámbitos de información que tenemos que vigilar.
El de los morosos está muy claro. Simplemente después de 3 meses de no pagar un crédito o de no pagar una factura de teléfono, etcétera, pues puedes empezar a estar en listas de morosos y ya tener muchos problemas o prácticamente que sea imposible que puedas conseguir un crédito. Por tanto, lo primero antes de plantearte hacerte insolvente de una forma que esté guay es limpiar las pequeñas deudas que podamos tener con teléfonos, por ejemplo, con financieras. Es decir, si debemos 1.000 euros o debemos 500 o debemos 200, cantidades pequeñas, quizás nos sale a cuenta pagarlas, aparecer como en una situación de solvencia ante el sistema y luego empezar realmente a preparar nuestra salida. En esto, y es importante, por mi experiencia no entraría las multas que tengamos con el Estado, ¿vale? Esas no hay que pagarlas. Es decir, en los sistemas de morosos, el sistema de las NEF o del Experian, que son los dos archivos de morosos que dominan estas empresas, no participan los ayuntamientos o no participan el Estado, ¿no? O sea, es algo que se mueve en el ámbito privado. Por tanto, lo que tengamos de deudas con el Estado a nivel de multas y tal, allí no entra, ¿no? Entonces eso, pues si alguien, por ejemplo, decide hacerse insolvente por las multas que le ha puesto distintos organismos, pues tiene que vigilar que al tener dinero en cuentas no le embarguen, pero en todo caso no hay por qué pagarlas. Entonces, esa información que tiene el Banco Central, pues sería lo más importante al principio, y ahí es cuando, por mi experiencia, pues fui descubriendo por la práctica y probando, ¿no? Hay una cuestión muy fácil, que es que cualquier persona puede preguntar al Banco de España la información que el Banco de España tiene sobre ti. Y esa información que tú le preguntas al Banco de España es la misma información que puede tener cualquier banco privado, cualquier caja sobre ti. Por tanto, tú te vas a informar y ya sabes lo que pueden saber estos bancos sobre tu situación, ¿no? Esa es la clave. Te vas a la Plaza Cataluña, no al Banesto que ocupamos, sino al otro. Que alguien los primeros días se equivocaba y creía que era el Banco de España, pero no, está delante del edificio de Telefónica. Entonces, allí vas a preguntar y te lo dan en un momento, en 5 minutos tienes tus datos. Entonces, allí participando, pues, que, bueno, tampoco es gente con mucha memoria, iba yo muy habitualmente, tampoco me decían nada, pero, o sea, que tampoco os preocupéis por ir cada mes o cada 2 meses a ver cómo va evolucionando, que no pasa nada. Entonces, allí hay 3 informaciones clave que fui descubriendo, pues quizá algunos ya lo sabéis porque lo explicaba habitualmente cuando me preguntaban y también está escrito en varios lugares. Y eso también, quien quiera empezar tiene que ir investigando si se va actualizando y tal, ¿no? Por alguna extraña razón, los préstamos de menos de 6.000 euros no aparecen. Eso quizás pues es todo un ámbito de dinero prestado que no aparece en ningún listado oficial y que permite pues que la burbuja sea mucho mayor de lo que es. Es decir, préstamos de tarjetas de crédito de 1.000 euros, de 600, de 3.000, pequeños préstamos, todo esto no aparece. Con cuidado, pero porque puede pasar que si tú tienes 2 préstamos pequeños con el mismo banco, si le da a ellos, porque no siempre es así, los junten y entonces sumados sí que aparece. A mí me pasó un par de veces que tenía un préstamo de 5.000 euros, que de esos tenía muchos, y una tarjeta de 1.000, y pasaba que luego aparecía como 6.000. Entonces, cuidado a la hora de sumar. Luego, otra información importante que está también se tiene que ir actualizando a ver cómo funciona, es que por mucha tecnología que tengan y tal, al menos hasta hace 2 años y pico, el Banco de España tardaba 2 meses en actualizar la información. Es decir, cuando tú ibas en abril, le pedías tu información, te daba la información hasta el 28 de febrero. Y si el banco se lo pedía, lo mismo. Entonces, si tú te llegabas al 1 de mayo, entonces ya daba la información de marzo. Esos, pues quizá lo resuelven porque es en parte porque no sería muy complicado, pero siempre lo que no van a resolver, porque seguramente tendría que cambiar todo su funcionamiento, es las deudas que tú tienes adquiridas en el mismo mes. Es decir, si tú estás en el 1 de abril y contraes un crédito, seguro que hasta el 1 de mayo esto no va a estar actualizado, porque entonces tendrían que ir en tiempo real y sería un cambio muy, muy grande. De todas formas, es interesante ir investigando esto, igual que compartimos información para hacer software libre, pues para este tipo de información pues también sería importante hacerlo. Y luego,
Otra cuestión importante es que si tú contraes deudas como empresa, como alguna entidad jurídica que no sea tu persona, esas deudas que tienes como empresa no aparecen en tu historial personal. Entonces, eso permite que te vayas creando varias personalidades jurídicas, que puedas ir pidiendo préstamos desde ellas y que eso te mantenga solvente aparentemente como persona. Entonces, ahí también, de todas formas, puede haber un peligro, que es que si tú tienes préstamos como empresa, para que realmente lo puedas tener, te pidan tu aval personal. Que eso, siempre que pedí préstamos como empresa, era con mi aval. Lo que pasa es que por alguna extraña razón, descubrí que solo 1 de cada 4 avales que yo hacía aparecían en el listado del Banco de España. Es decir, pues igual pedí 12 préstamos de empresa y apareció 3 veces. Entonces, porque algunos bancos daban esta información al Banco de España y otros no la daban. Parece que no era obligatorio que lo hicieran. Entonces, pues yo me inventaba con esos avales, pues que había avalado a un amigo para su préstamo, para el coche y tal, y tampoco le da mucha importancia al aval porque no directamente lo que debes tú. Bueno, eso en cuanto a sistema de información de lo que da el Banco de España. Lo que es interesante también es que tú te puedes enterar cuándo van a tener esta información, porque cualquier banco o caja o entidad financiera te tiene que hacer firmar un papel que tú autorizas a que ellos consulten el CIRBE, que es este sistema de información del Banco de España, para que ellos lo puedan hacer. Es decir, no pueden consultar esa información sin tu firma. Por tanto, en el momento que les das tu firma, ya sabes que van a acceder a esa información. Ahora voy a entrar un poco ahora he dicho lo que pueden saber de ti, ahora voy a decir lo que no pueden saber. Y que esa es la otra parte importante, ¿no? Lo que tú explicas al banco y ellos no van a saber, o como mínimo tú puedes hacer que no lo sepan. Lo primero que te piden siempre en todos los casos es la nómina, ¿no? Si no tienes nómina o un ingreso fijo, no puedes acceder a un préstamo. Puede ser nómina o puede ser como empresario, pues la declaración de ingresos que estás haciendo desde allí. Siempre es más fácil plantearlo como una nómina alta que no como el mismo ingreso como empresario, porque siempre entienden que tú como empresario puedes falsear más tus ingresos, en cambio como nómina para ellos va a misa, digamos, que es lo que el empresario te ha pagado. Entonces, la nómina, ellos no tienen la información para saberla, no comparten la información con el Estado, que es quien lo sabe, y por tanto, pues ahí tienes un espacio que inventar. Luego, cuando miremos las cuestiones legales, tenemos 2 opciones. Tenemos la opción de, cuando vamos a empezar a preparar nuestra huida del sistema, tenemos la opción de buscar realmente una nómina alta y con esa nómina alta pues tener préstamos con total legalidad, con los papeles de verdad y con ello pues pedir préstamos y luego salir del sistema. O si no queremos hacer eso, no podemos hacerlo, tenemos la otra opción, que es de inventar esas nóminas. Y bueno, luego entraré un poco más en algunos detalles importantes de esa invención. Lo importante es que allí lo que sale, ellos solo pueden saber si la empresa que está dando la nómina es una empresa cierta, si tiene que ser una empresa que exista, ellos pueden comprobar si esa empresa existe. Y bueno, si das un número de teléfono de tu trabajo, pues algunos de ellos llaman a tu trabajo para preguntar si tú realmente estás trabajando allí. Por tanto, ahí son detalles también que haber preparado. Allí no hay nada que falsificar, es decir, la nómina tú la haces y la imprimes y haces el sello y firmas con una firma que sea de verdad y otra que te la hayas inventado, que es la del empresario, digamos, y no hay ningún problema. Es un documento totalmente privado y que tú haces con un ordenador. Luego, el contrato de trabajo, que es el segundo documento más habitual. Es importante que ya puestos sea indefinido o sea a largo plazo. Para ellos valoran mucho, evidentemente, que sea indefinido. Y es un documento que en mi caso, simplemente, y eso pasa siempre es más fácil hacer documentos a partir de un documento real que inventándolo de cero, ¿no? Entonces coges un documento que sea un contrato de verdad, con un sello de la Oficina de Trabajo de la Generalitat que sea de verdad, escaneas este sello, luego gráficamente lo separas y con ese sello real que has separado
puedes utilizarlo para que sea el sello de tu realidad. Y ese sello, pues si en un momento lo hiciste con una fecha y la quieres cambiar, pues es fácil cambiar la fecha con Photoshop y esas cosas y poner el sello que te sirva en cada momento de cuando empezaste en ese trabajo. Luego, la vida laboral, que es algo que no te piden tanto como el contrato de trabajo, pero te la pueden pedir bastante. En este caso, ellos, bueno, la vida laboral te llega por correo a casa, pero cuando te llega por correo a casa te llega en un formato más difícil de falsificar porque está en color, porque está impreso no con cualquier máquina, porque da más información que la que puedes encontrar en otro lugar. Entonces, yo lo que hacía, aunque tuviera esa información, es ir siempre a la oficina de Seguridad Social, que hay una que da las días laborales por la tarde, que está en Travesera de Gracia, una industria por la Sagrada Familia, y en esa oficina por la tarde te la imprimen en blanco y negro en el momento. Entonces te la imprimen en blanco y negro con una impresora láser que tú puedes tener, y allí la información básica que pone es dónde han sido tus últimos trabajos y los días que has trabajado. Entonces tú allí puedes añadir la información real, la que has puesto en la nómina para que te cuadre y hacer que una cosa cuadre con la otra, y le presentas la vida laboral así hecha. Yo ya tenía de alguna manera un modelo que iba cambiando los días que iba trabajando según cuando lo presentaba, y ya con haberlo hecho una sola vez, viendo que las letras cuadraban y tal, ya era bastante fácil hacerlo. Lo importante también, porque esto puede ser al final bastante trabajo, es hacerte modelos que te hagan trabajar menos cada vez que lo estás haciendo, que no tengas que empezar de nuevo. Y luego hay una cosa que nunca llegué a crear, digamos, que era la declaración de renta. La declaración de renta tiene el pequeño problema de que viene con una página web que es un link que se puede consultar en internet, que sale un PDF que es de la agencia tributaria, y se puede consultar allí si es cierto o no. Entonces nunca me arriesgué a inventármelo y que luego lo consultaran y vieran que no era verdad. Entonces, en lugar de eso, lo que hice fue jugar de otra forma, que es se trataba de dar de dar una información que pudiera ser cierta, ¿no? Entonces era muy difícil tener una declaración de renta realmente alta, pero en cambio como la declaración de renta siempre es del año anterior, tú podías inventarte una trayectoria personal que más o menos cuadrara con lo que estabas haciendo, o sea, con lo que estabas presentando al banco. Por ejemplo, pues yo solía decir que primero tenía una nómina más baja, entonces presentaba una declaración de renta sin actividad, o sea que no la había tenido que presentar, o luego ya la inflé y pude presentar algo un poco más alto, pero que no era muy alto tampoco. Entonces decía que había empezado con un contrato temporal que era una nómina más baja, y que luego me habían hecho fijo y me habían subido la nómina. Entonces eso siempre casualmente había sucedido en el último año, de manera que no tenía la declaración de renta en relación al sueldo que ahora tenía, y eso simplemente cuadraba, no hacía falta tener la declaración de renta de ello, y por tanto pues podía presentar una nómina alta con la declaración de renta que no se correspondía con esto, y que era más fácil de hacer. Bueno, básicamente me voy a tratar esos documentos. Entraría luego la cuestión de los documentos que te piden cuando entras como empresa. Yo creo que en realidad se puede hacer de manera más simple, y que a no ser que quieras hacer algo bastante grande, pedir préstamos como empresa no es necesario en principio, porque es bastante más complicado. Tienes que jugar con inventante de proveedores, con balances, con declaraciones de IVA, con impuestos de sociedades, y bueno, unas cuantas cosas que están explicadas en mi libro, pero que no creo que ahora hace falta entrar en estos detalles. En todo caso, si a alguien le interesa, pues lo puede encontrar o me lo pregunta en otro momento. Entonces, bueno, cuando te pones a actuar, lo importante es tener claro cuál es tu personaje, ¿no? Eso está claro, pues, y de alguna forma pues, escoger una profesión que más o menos te caiga cercana, ¿no? Que te puedan hacer dos preguntas y las puedas responder, o que puedas establecer una conversación en la notaría con el banco mientras está esperando que firme el notario, te vaya preguntando y tú le puedas ir más o menos dando una versión que cuadre, ¿no? Es decir, que no te inventes una profesión que no tenga nada que ver contigo, aunque no sea lo que estás haciendo. Entonces lo más difícil
es el tema de la empresa que te da el trabajo. Si es de verdad, que lo que decía antes, que has hecho una nómina de verdad y tal, pues no hay ningún problema, porque simplemente si llaman a tu trabajo y le preguntan si estás trabajando así, aunque no sepan nada, pues van a decir la verdad que sí y ya está. Si te lo tienes que inventar, la clave es, bueno, yo creo que es más fácil que sea algo muy pequeño, que sea una persona de confianza, que esté al tanto y que incluso puedes hacerlo tú mismo. Entonces, ahí la clave a la hora de funcionamiento es que tendrán que haber unas transferencias de dinero que vayan de la empresa a tu persona. Y por tanto, o lo hace la persona de la empresa que está colaborando contigo, o te da la libertad de crear cuentas para hacer eso desde el nombre de la empresa y tú mismo te lo haces, ¿no? Para eso, para que exista esa libertad, decimos que es más fácil con una empresa muy pequeña. En mi caso, como quizás sabéis, era una cooperativa, entonces yo hacía los dos papeles a la vez. Era el empresario y el trabajador, creaba cuentas y me hacía transferencias. Pero eso no hace falta que sea una cooperativa, sino que se puede hacer con una empresa, y si hace falta y si tienes tiempo, incluso se puede crear alguna empresa específicamente para ello. Lo que pasa es que es importante pues que la empresa tenga mayor historia que la que tú dices que tiene cuando presentas el contrato de trabajo. Entonces no puedes acabar de crear la empresa cuando empiezas a hacerlo, porque entonces se va a notar, ¿no? Por tanto, tiene que ser una empresa al menos con más de un año de historia. Y por eso, pues, o lo preparas ahora y lo preparas con tiempo, o buscas algo que ya exista y que puedas utilizar. Entonces allí por eso está una de las cuestiones claves. Si no, siempre tienes la otra opción de buscar un trabajo real y hacerlo con tu trabajo real, y pues antes de salir del sistema por la puerta grande, pues pasarte unos meses haciendo un trabajo que quizá no te guste, pero que quizá va a valer la pena. Bueno, entonces a la hora de planificar, yo, como sabéis, estuve bastante tiempo. Quizá es un palo hacerlo tanto tiempo y no tiene por qué hacerlo todo el mundo así. Quizá con 6 meses se puede hacer todo. Y depende de lo que quieras hacer, con 3 meses incluso se puede llegar a hacer. Es decir, cuando tú vas a un banco, domicilias la nómina, empiezas a cobrar la nómina y te empiezas a ganar su confianza, en realidad ganarse la confianza de un banco es muy fácil, porque quieren vender y ellos venden préstamos. Entonces, aunque haya bajado todo el rollo de que hay menos crédito y tal, igualmente ellos viven de eso, y por tanto al final a alguien le tienen que dar el préstamo, ¿no? Entonces, con 3 meses lo puedes hacer, en el sentido de que pasas 3 nóminas y a la tercera ya puedes ir a pedir un préstamo. Eso si trabajas solo con bancos y cajas. Lo que pasa es que tener un préstamo con un banco o con una caja solo es fácil si tienes la nómina domiciliada allí. Si no, tienes que mostrar solvencia, y aparte de esa documentación que he hecho antes, le tienes que enseñar tus cuentas en el banco donde tienes la nómina, y le tienes que dar explicaciones de por qué no lo pides allí y una serie de cosas. Entonces, una forma que me inventé y que se puede extrapolar de solucionar eso, aunque yo hice las dos cosas, pedí préstamos con nómina y sin nómina, pero para hacerlo con nómina lo más fácil es hacer lo mismo en paralelo con varios bancos. Es decir, tener la nómina a la vez domiciliada en varios bancos. Es decir, lo que haces con una nómina, pues hacerlo con varios. Evidentemente esto solo puedes hacer en el caso de que te estás inventando también el trabajo. Si el trabajo es de verdad, pues entonces allí está más limitado. Yo llegué, para que tengáis una idea, a hacer lo mismo con 8 bancos y 8 nóminas a la vez, ¿no? Y entonces con estos 8 pude conseguir préstamos de más de 20.000 euros, que en cambio cuando era un préstamo sin tener domiciliada la nómina pedí como mucho de 10 o 12.000, porque no había la misma confianza. Y quizá esos, además en una situación de crédito y tal, son los más complicados. Pero si tienes la nómina, ellos saben que ellos son los responsables de prestarte a ti, y ellos van a asumir su papel normalmente. Luego hay una cuestión también muy importante, que es que yo lo hice todo solo, y eso tenía unas dificultades, que es que cuando me pedían aval me iba a otro banco. Si en lugar de hacerlo solo lo hacéis entre dos, podéis hacer avales cruzados, y eso significa que las posibilidades aumentan mucho. Por tanto, pues ahí está muchas más posibilidades que se generan al hacer las cosas entre dos. Incluso
pues bueno, como he dicho antes, puede hacer a alguien que no se quiere hacer insolvente y simplemente hace la función de empresario y te da las nóminas, y dos personas que colaboran avalándose mutuamente en bancos distintos y que ellos no lo van a saber. Eso aumenta mucho las posibilidades porque una nómina avalada por otra nómina, pues ya la solvencia que se aparenta ante el banco ya es mucho mayor. Entonces, bueno, también como si alguien quiere empezar, por ejemplo, un problema que hay a veces es que para empezar esto y mover varias nóminas, ahí entraríamos en que hace falta una liquidez. Es decir, para tener a finales de mes, por ejemplo, 10.000 euros para repartir entre 5 nóminas de 2.000 euros, tienes que estar moviendo esos 10.000 euros en 5 cuentas a la vez. Por tanto, tienes que tener estos 5.000 euros o tener bastante cercano a ellos. Entonces, una forma de empezar a tener algo de solvencias y prepararte para eso es ir a financieras de los que dan préstamos más fácil, pero que son con más intereses, tipo Cofidis, CTLM y estas, que te dan préstamos de 3.000 euros sin tener una cuenta con ellos porque ellos no hacen cuentas, y financiarte para empezar la acción. Es decir, empezar con ellos préstamos muy pequeños, que serán más fáciles que para un banco hacerte un préstamo muy pequeño, porque el banco prefiere hacértelo un poco mayor, porque va a mover con notario y va a mover, o sea, que le va a costar más trabajo hacértelo. Y en cambio las empresas financieras están especializadas en préstamos muy pequeños cuando no tienen ninguna confianza en ti. De hecho, ya tienes estipulado que a los clientes nuevos les dan préstamos de menos de 6.000 euros, que no lo tienen que ni justificar con el Banco de España, y luego cuando te cogen confianza y ya llevas unos meses, que en general cuando yo lo pruebe eran siempre 6 meses, cuando ya llevas 6 meses con ellos te podían dar un préstamo de mayor cantidad. De hecho, te lo ofrecían, ¿no? O sea, te llamaban, te enviaban cartas y te decían, ahora pide un coche, te vamos a dar un préstamo de 20.000 euros. Bueno, toda la propaganda que hacían por la tele y por todos los medios, pues también, si ya eras cliente, te la hacían directamente a casa. Entonces, aparte de conseguir un pote con amigos y tal, que eso sería la mejor forma y la más fácil, si eso no es posible, siempre está la opción de acudir a pequeñas financieras para empezar. Lo que pasa es que como mínimo sí que tendrás que jugar con los primeros 2.000 euros que haces mover en la primera cuenta donde domicilias la nómina, porque a ellos le tendrás que presentar tu nómina, les tendrás que presentar esa cuenta con los 3 meses de actividad de recibir la nómina y de normalidad en esa cuenta, y una vez tienes eso que te están pidiendo, entonces ellos te meterán el ingreso en ese banco. Entonces, pues de alguna forma, si necesitas esa financiación, pues el inicio sería esa nómina que domicilias, y luego a los 3 meses empezar con préstamos pequeños, y luego cuando tengas el dinero ya puedes ir abriendo cuentas en otros bancos y haciendo nóminas y todo esto. Luego también estaría la opción de ir directamente a temas de hipotecas o así, jugando con alguien que te vende la propiedad y que de alguna forma también está de acuerdo contigo, pero bueno, en eso no voy a entrar porque ya sería un poco más complicado ahora mismo. Bueno, con eso he dado ya un poco de información. Luego, si hay preguntas, pues ya concretamos por detalles, o sabéis que siempre puedo estar disponible para apoyaros en alguna acción en concreto. Pero al final, lo más difícil, y si lo que hace que muy poca gente aún esté haciendo esto, ya no porque no lo hace público, que es normal que no sea algo público, eso ya es una opción personal, sino porque sé que mucha gente no lo está haciendo, porque lo he hablado con bastante gente y es muy difícil hacer el paso. Al final es por ese miedo que hay a salir, ¿no? Ese miedo a ser insolvente, ese miedo a hacer un paso que al final lo que significa es que sales del sistema no por un tiempo a corto plazo, sino que lo estás haciendo para siempre a largo plazo, ¿no? Y creo que, bueno, que aparte de explicar el cómo, es muy importante también explicar el valor que tiene eso, ¿no? De hecho, tiene un valor personal y tiene un valor colectivo, tiene un valor político que también voy a explicar y que tiene que ver con partes también de lo que se ha contado antes. O sea, a nivel personal, la cuestión es que cuando tú te haces insolvente, cuando ya no... Bueno, hacerse insolvente no es
ir al Estado y decir ahora soy insolvente y tal, sino simplemente hacer 3 cosas, que es no tener nóminas o tenerlas por debajo de 600 euros, es decir, puedes tener nóminas porque por menos de 600 euros no te lo pueden quitar legalmente, y por tanto pues la gente que está viviendo con poco dinero puede tener algunos pequeños trabajos y no se lo pueden quitar. Está también lo más difícil de hacer, digamos, en el día a día, que es no tener cuentas bancarias a tu nombre. Luego entraremos en otras formas como lo puedes tener. Y cuidado con esa relación, porque es donde cae mucha gente en un error tonto. Si tú cobras una nómina de 500 euros y dicen no me lo van a embargar, pero lo tienes en una cuenta que está a tu nombre, te lo embargarán cuando llegue a la cuenta, porque te embargarán la cuenta entera. Por tanto, la forma de tener una nómina pequeña o un ingreso pequeño, un paro o algo así, y que no te lo puedan embargar, es que la cuenta no está a tu nombre. O sea, tú puedes estar autorizado en una cuenta que no está a tu nombre, recibir ese ingreso, y como está a otro nombre no te lo pueden quitar. Eso es clave para que no te puedan embargar nada, ni multas ni nada. Si hace falta y te piden que esa nómina esté a tu nombre, pues es muy fácil. Tú creas la cuenta, les enseñas la fotocopia que está a tu nombre, luego entra otra persona en la cuenta, está compartida, luego tú te das de baja y queda la otra persona en la cuenta. Por tanto, eso lo puedes hacer incluso cuando te pidan demostrar que esa cuenta está a tu nombre, pues lo haces en un momento y luego dejas de estar. Y la tercera cosa es evidentemente no tener propiedades a tu nombre. Cuando digo propiedades me refiero a lo que hay un control estatal sobre eso, que es coche, tierras, acciones y cosas de este tipo, y casas, etcétera. Simplemente eso. Puedes tener una bici, puedes tener un ordenador, no, eso no te lo van a quitar ni tan solo lo van a saber. Entonces, pues son simplemente esas cosas que no tienes que tener a tu nombre, y creo que esa parte también es relativamente fácil, a no ser que haya historias personales que lo dificulten, ¿no? y que sea más trabajoso. Evidentemente hay un problema ahí en las propiedades a largo plazo, que sería la cuestión de las herencias. Bueno, en principio, pues si empezamos pronto, eso tiene que estar bastante lejos, y en todo caso, si tienes cierta afinidad con tus padres o las personas que te pueden dejar herencias, pues se trata de montarlo con ellos para que eso no sea así. Pues puede ser al nombre de otros hermanos, puede ser al nombre de una fundación, puede ser al nombre de algún colectivo, o sea, puede haber otras cosas en el cual ellos puedan colaborar, y luego te quedaría solo un mínimo, que es la legítima, que es una parte que por obligación o por ley tienes que cobrar si eres un hijo que está vivo y que de alguna forma pues tiene que cumplir eso. Pero luego hay un margen legal al que no he entrado porque aún no ha sido el momento, pero que se puede hacer, que es que cuando tú te toca cobrar una herencia, no sé por qué, pero es algo que existe en la ley, que tienes 30 años para decir que sí. Entonces pues bueno, ahí puedes estar esperando sin que se lo queden los bancos, usándolo como sufrúzco, digamos, o sea, haciendo uso, pero que no llegue a ser tu propiedad porque tú no has aceptado la herencia. Es decir, tienes que ir tú a aceptar la herencia para que la pueda aceptar. Por tanto, sería de tontos, digamos, aceptar algo que se va a quedar el banco, ¿no? Entonces, en ese momento, pues siempre tienes esa opción. Y bueno, una vez explicada la cuestión técnica de la insolvencia, vamos a montar para hacerlo. De hecho, ahora mismo en el Estado español seguramente hay millones de personas que están en situación de insolvencia, aunque la mayoría no quieran seguirlo estando en el futuro. Pero cualquier persona que ha dejado de tener dinero en el banco porque tiene algún banco que le va a cobrar un crédito, que le van a embargar, etcétera, está en esa situación. Ya hay millones de personas morosas en el Estado, ¿no? Pero bueno, más allá de lo que hace la mayoría de esas personas, que es poner la cuenta a nombre de su hermano, a nombre de su madre, a nombre de algún familiar cercano, a nombre de su pareja, etcétera, que eso serían soluciones personales que no nos van a llevar muy lejos, porque cada vez más ese hermano puede tener una deuda y tener el mismo problema e ir entrando en la cadena. Pues lo que se trata es de mirarlo desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista económico y político, ¿no? Es decir, si analizamos el poder, y es en lo que llegamos antes, cuando antes decíamos pues no sabemos quiénes son, pues no sabemos quiénes son porque no van con su nombre y apellido, sino van en nombre de sociedades, que es muy difícil saber quién está detrás de estas sociedades. Pues bueno, si ellos lo hacen para protegerse en cuanto a poder, nosotros podemos hacer lo mismo para protegernos desde abajo.
Es decir, cuando nos hacemos insolventes dejamos de tener una legalidad civil. Nos queda la parte penal, que allí tenemos otras estrategias antirrepresivas y tal para protegernos, pero nunca hay un traspaso de lo civil a lo penal. Es decir, aquello que entra por lo civil en el Estado español, según va la ley, por muchos casos que tengas en la vía civil, nunca va a ir en la vía penal. Por tanto, como persona insolvente, ya que todas las multas y todas las penas que hay desde el punto de vista civil son económicas, es decir, es pagar dinero, no te pueden hacer pagar eso si eres insolvente. Por tanto, hacerte insolvente es liberarte completamente de todo el Código Civil, de que ese Código Civil a ti no te afecta como persona. Entonces, es una protección muy importante que tú tienes en tu vida cotidiana, y lo que podemos hacer es organizarnos bien para que podamos vivir dignamente y vivir coherentemente con nuestras formas de pensar en base a esa insolvencia como arma política. Y por tanto, pues claro, si lo pensamos individualmente, pues podemos ver muchos problemas, eso de ser insolvente, pero si lo pensamos colectivamente y nos apoyamos, igual que nos apoyamos en muchas otras cosas, es que hay un camino por delante que es inmenso por recorrer, de construir esa insolvencia de forma colectiva y dejar de preocuparnos por las multas del metro y por las multas de las manis y por las multas de colgar pancartas y de un montón de cosas, ¿no? Porque todo eso va por la vía civil y nos da igual, ¿no? El otro día me encontré en una estación de tren que me ofrecían no ponerme la multa, que pagara 2 euros para pagar el billete, y yo, como no quería pagar 2 euros, le di el DNI para que me hiciera la multa de 50. Porque sé que eso nunca lo voy a pagar, ¿no? Entonces eso es una arma que nos puede servir en muchos terrenos, y más como se han puesto ahora en el transporte público, que hacen redadas para cobrar, pues ya no impuestos, sino de esa forma, ¿no? Mediante las multas. Por tanto, es una herramienta colectiva muy importante que tenemos y que nos tenemos que poner por la labor. Si lo hacemos, pues no queremos hacer nada con bancos y tal porque nos lo vemos complicado y tal, como mínimo organizémonos bien en esto, si no paguemos. Pero si además lo hacemos bien y vamos a financiar, comprar terrenos, comprar herramientas o comprar medios de forma colectiva, pues lo hacemos guay, sacamos 30.000 euros, sacamos 50.000 y nos ponemos ya en el terreno de la insolvencia, porque aún estas monedas sociales que estamos construyendo no sirven para comprar según qué cosas, ¿no? Entonces es que tenemos ahí las herramientas y son fáciles de utilizar. Quizá 500.000 euros es difíciles, pero es que 100.000, 50.000 es bastante fácil. Entonces, lo que es importante es que las entidades jurídicas son muy fáciles de crear y podemos hacer cualquier cosa menos pagar multas y cosas que nos afecten. O sea, en lo malo, eso no lo vamos a hacer. Pero las entidades jurídicas, para actuar dentro del sistema legal, nos sirven para hacer cualquier cosa. Nos sirven para tener un teléfono, nos sirven para alquilar un espacio, nos sirven para hacer actividades económicas, nos sirven para prestar un servicio, nos sirven para las cosas que realmente podemos necesitar, y no tenemos que hacerlo a nuestro nombre, ni tampoco a nombre de otra persona que puede caer en el mismo problema más adelante. Entonces, bueno, hay entidades jurídicas diversas, y la más multiusos que podemos tener de alguna forma es la cooperativa. La más multiusos y que la más responde a una manera de construir una alternativa al capitalismo, ¿no? Entonces, con la cooperativa, como la cooperativa es para tener actividad económica, podemos hacer cualquier cosa. Y podemos colectivizar líneas de teléfono, podemos colectivizar facturas de la luz, podemos hacer trabajos, podemos hacer cualquier cosa desde la insolvencia o no, pero las personas, que es lo que estamos hablando de insolvencia, pues lo podemos hacer. Entonces, se trata de dejar de relacionarnos con el sistema en desigualdad de condiciones, porque ellos trabajan desde el anonimato, trabajan desde sociedades anónimas o sociedades súper complicadas que sirven para ir moviendo dinero de un lugar a otro sin sepamos quién lo mueve. Nosotros podemos utilizar entidades jurídicas para irnos moviendo nosotros de un lugar a otro sin saber por dónde nos movemos, ¿no? Y de esa forma utilizar una buena estrategia, más o menos igual, crear una igualdad de condiciones para nuestra acción del día a día. Y bueno, dentro de eso, pues eso es en lo que estamos trabajando, ¿no? Pues las principales propuestas que estamos trabajando, toda una serie de gente ahora, tienen que ver con construir
otro sistema con utilizar otras monedas, con crear entidades jurídicas que nos protejan y que estén pensadas ya de forma que se puedan atacar poco, pero que nos protejan a nosotros mucho. Y que bueno, que también hay otra ventaja, que es que si nosotros, nuestra persona, no la podemos suicidar y actuar luego al día siguiente con otra persona. Bueno, lo podríamos hacer y luego quizá Lucy nos explica cómo, pero no es tan fácil. En cambio, una entidad jurídica la podemos suicidar y podemos crear otra en cualquier momento. Por tanto, es mucho más fácil actuar con entidades jurídicas que desde nuestra persona en cualquier tipo de actividad. Pues si creamos una cooperativa y luego pues la reconocen y la cosen a multas, pues bueno, la abandonamos, creamos otra. Si somos un poco listos, quizá tenemos unas cuantas creadas, las tenemos allí de reserva para ir entrando en acción cuando nos sea necesario. Además, crear una empresa, una cooperativa, cualquier cosa es muy fácil. Ponemos 3.000 euros, vamos en una cuenta, incluso bueno, habría maneras de falsificar ese documento también y no hacerlo, pero tampoco hace falta porque es fácil reunir en principio esos 3.000 euros entre un grupo de gente. Entonces reunimos esos 3.000 euros, los ponemos en una cuenta, vamos al notario, el notario pone la firma, lo registramos, volvemos al banco, sacamos el dinero otra vez, con ese dinero vamos a crear otra empresa, vamos al notario, o sea, que esos 3.000 euros se pueden ir moviendo y cada 2 semanas podemos tener una empresa nueva si queremos, prácticamente sin coste, porque también hay notarios colegas que nos pueden hacerlo gratis. Entonces, por tanto, podemos ir creando herramientas de este tipo y irnos protegiendo, ir entrando en un anonimato civil ante la ley para ir construyendo nuestras alternativas. Por tanto, pues que no se le haya ocurrido antes o tal, pues que nos ponemos las pilas porque cada vez nos atacan por más partes, cada vez hay más multas de distintos tipos, cada vez hay más ataques porque la propia administración está en quiebra y va buscando dinero donde puede, entonces más multas y todo esto, ¿no? Por tanto, es una forma muy, muy clara de protegerse de ellos, ¿no? Las monedas sociales son una herramienta para intercambiar entre nosotros, ya aumentando esa protección, que ni tan solo tenemos que utilizar los euros, que nos lo pueden quitar, nos los pueden embargar, nos los pueden precintar y tal, y con las monedas sociales no pueden hacer eso. Simplemente, además pueden ser sistemas de contabilidad, porque es, como decía Marcos, es ponernos de acuerdo en que eso tiene un valor contable que nos sirve para saber pues quién ha aportado más, quién ha recibido menos, y relacionarnos de forma justa cuando tenemos actividades económicas entre todas las personas. Y bueno, y con eso pues podemos ir trabajando en cooperativa e ir creando herramientas cooperativas legales para tener esas relaciones con el sistema. Pues un grupo de gente hace unos meses nos inventamos una forma jurídica desde el proyecto de la Cooperativa Integral Catalana, y esa forma jurídica es una cooperativa mixta de servicios, de trabajo, de consumo, sin ánimo de lucro y de iniciativa social. Eso significa que con ella se puede hacer cualquier cosa. Además, es una cooperativa de servicios intersectoriales, es decir, que puede hacer servicios sobre cualquier cosa. Y por tanto, pues puede ser la misma forma para un agricultor, para un electricista, para hacer de voluntario, para cualquier actividad, ¿no? Incluso nos podemos encontrar con una redada de seguridad social de que nos quieren decir que nosotros para hacer trabajo comunitario tenemos que estar en la seguridad social, ¿no? Que eso está pasando en algunos lugares. Pues nosotros le podemos decir que no, que esto es un trabajo voluntario, que nuestra cooperativa permite el trabajo voluntario y que todas esas personas que están ahí participando son socios de la cooperativa, y por tanto pues que eso no entra dentro de lo que ellos consideran trabajo. Por tanto, de esa forma también nos podemos proteger. Y con esa actividad pues incluso podemos no estar dados de alta en su seguridad social, crear nuestras alternativas, nuestra seguridad social, nuestra renta básica, nuestras opciones fuera del sistema actual. Y si incluso nos hace falta, pues con ese dinero que hemos colectivizado, hemos expropiado o alguien ha ahorrado, etcétera, si tenemos que comprar tierras para estar más seguros, tenemos que comprar alguna propiedad, pues creamos alguna cooperativa que solo para eso, y que como en su legalidad eso tiene que estar registrado y nos lo podrían embargar, pues cuando sea comprar tierras, que sea algo que parezca lo mínimo, que tenga la mínima actividad, que sea otra cooperativa totalmente distinta que la que utilizamos para tener actividad, y que sirva simplemente para colectivizar terrenos, tierras, lo que de alguna forma nos podrían quitar si nos ponen multas a una empresa a la que queremos suicidar. Entonces, pues simplemente se trata de jugar con eso e ir protegiendo
lo que hacemos y protegiéndonos a nosotras y nosotros mismos. Y bueno, básicamente eso es lo que quería compartir en esta intervención. Luego, si ya hay dudas, preguntas o tal, pues ya entramos luego en ellas. Y paso ya la palabra a Lucia.